Estamos de vuelta en esta última emisión de Días Feriados y seguimos hablando de cine. Para recordar al realizador mexicano Gabriel Retes, tenemos con nosotros a Gerardo Lara, que es director, es también guionista, se ha desempeñado como productor y además fue cercano al mismo Retes. Es además egresado del CUEC de la UNAM. Entonces, bienvenido, me encanta que estés con nosotros. Muchas gracias, gracias por la invitación. Es un gusto poder hablar del maestro Retes. Bienvenido Gerardo. Gracias. Yo lo que quería preguntarte primero es ¿quién es Gerardo Lara y cómo conoce a Gabriel Retes? Bueno, digamos que yo estudiaba en la ciudad de Toluca la prepa y estudié economía un rato, pero ya tenía en mi cabeza estudiar cine porque era muy cinéfilo. De hecho, es mi pasión de siempre. Y bueno, me vine a estudiar al CUEC y he desarrollado una carrera cinematográfica. Pero digamos que supe de Gabriel Retes cuando fui a ver su ópera prima, siendo yo todavía un estudiante en los años 70, finales de los 70. Me tocó ver Chin Chin el Teporocho, que es la ópera prima de Gabriel Retes. Y bueno, puede decirse que primero fui su admirador, fui su fan, porque me encantó esa película, que ha trascendido mucho el tiempo, de hecho es una película de culto actualmente, Chin Chin el Teporocho. Y pues posteriormente me vine a estudiar al CUEC, a la Ciudad de México. Egresé del CUEC y de inmediato me dispuse a hacer mi ópera prima. En ese decurso, cuando iba a hacer mi ópera prima, principios de los años 90, de haber sido 1991, con el que era mi fotógrafo, que es artista plástico, Luis Manuel Serrano, muy amigo de Gabriel Retes, me invitó a la casa de Gabriel a platicar con él, pues para escuchar un poco de su experiencia. Me interesaba mucho aprender de Gabriel Retes, puesto que yo había sido muy admirador de su película. Fuimos a su casa, que estaba por San Ángel, y para mi sorpresa tenía en el piso los nombres de un montón de directores de cine mexicano. En las fiestas, en los reventones, tenía como cemento fresco para que cada quien de los directores pusiera su firma, su nombre, sus manos, sus pies y su nombre. Entonces ahí estaba anotado desde Jaime Humberto Hermosillo, ¿qué quieres que te diga? Un montón de directores. Tuve la satisfacción de que años después estuvo el mío también, ¿verdad? Claro. Y a partir de ahí se dio una relación, pues primero muy amistosa con Gabriel. Era un tipo muy apasionado del cine, un guerrero del cine, finalmente, que logró hacer sus películas, decíamos nosotros, del fondo de la tierra. Es decir, con financiamiento o sin financiamiento, él, no sé cómo le hacía, pero lograba terminar sus filmes. Eso para mí siempre fue una gran lección, las que recibí de su parte. Posteriormente, pues ya era invitado a sus fiestas, a sus reventones, que se ponían siempre buenísimos. Y como repito, era un apasionado del cine y era un tipo pues muy platicador, muy conversador. Hablando con él podía uno pasarse horas y horas y horas sin sentir el tiempo, y obviamente el tema principal era el cine, pero derivaba a cualquier tema, puesto que el cine tiene que ver con la condición humana, tiene que ver con todo en la vida. Entonces pues se podía platicar con él de cualquier cosa. Entonces fue una experiencia muy agradable. Posteriormente fui tanto admirador como crítico de sus cines, porque pues entre nosotros sí nos hablábamos, como decimos nosotros, pues muy en directo, muy derecho, ¿no? Yo aprendí a no escatimar ni una crítica ni tampoco un elogio, y así pudimos hacer una buena amistad. No puedo decir que fui su mejor amigo, él tenía muchas amistades muy fuertes dentro del cine mexicano, pero sí fui un buen amigo de Gabriel Retes. Conozco su filmografía, me impresiona mucho, por ejemplo, Ciudad al Desnudo,
una película urbana muy violenta, que de alguna manera puso al cine nacional en otro lugar, porque era una época en que se hacía puro cine light, puro cine un poquito fresa, digámoslo así. Y esa película es muy contundente, muy sangrienta, muy violenta, muy fuerte. Llega realmente a las vísceras del espectador. Esa película me impresionó mucho y ha influido en mi cine posteriormente. No solo esa, en general el cine de Retes influyó mucho en mí, en mi cine, pero esencialmente esa película de Ciudad al Desnudo. Yo le decía a él, mi película favorita tuya es Ciudad al Desnudo, y se reía porque pues, como que su cine después cambió, ¿no? Hizo Bienvenido Welcome, y finalmente creo que su gran pegue, al menos en taquilla, y él también creo que lo que más estimaba era el bulto. ¿Sí? Que además fue una ocurrencia que se le ocurrió de un día para otro, reunió a su equipo. Eso se parecía en ese sentido mucho a Fassbinder. Tenía un equipo muy permanente con sus cuates y familiares. Entonces, su esposa era la actriz y la guionista, su hijo Juan Claudio pues, es actor y actuaba en sus películas, y también sus amigos, siempre invitaba a sus amigos a hacer algún papel. Y yo los últimos contactos que tuve con él fue una vez que, después de una reunión en la Sociedad de Directores, tomamos un taxi y nos venimos en el mismo taxi. Y ahí supe que iba a filmar la que fue su última película, que es Identidad Tomada. Y ahí le dije, oye, yo soy actor, yo quiero actuar, pero nadie me hace caso. Todos creen que nada más soy director, pero yo quiero ser actor, me gusta mucho la actuación. Y me dijo, te voy a llamar. Pasaron varios meses, yo dije, pues jamás me va a llamar. Y un día que recibo la llamada, oye Gerardo, ¿quieres hacer un papel? No es muy grande, pero son 5 días de llamado, oye, ya es algo. Y le digo, pues ¿cómo no? Incluso le dije, no te cobro. Porque además tenía esa fama de que sacaba las películas al fondo de la tierra y las hacía sin dinero. Pero me la pasé muy divertido esos 5 días de filmación. Él tenía una forma de filmar muy peculiar. Yo desde joven, desde que era estudiante del CUEC, digamos que me gustaron las vanguardias y nunca me clavé en el esquema de la academia, de los emplazamientos de cámara tienen que ser así, asado, el ABC de la academia, que claro, hay que aprenderlo, los jóvenes no vayan a creer que no, hay que aprenderlo, pero si quieren romper con ello. Claro. Y yo siempre fui de los que desde mis ejercicios en el CUEC rompía con ese tipo de esquemas. Y cuando ya vi cómo filmaba Gabriel, su forma de filmar, dije, no hombre, pues tengo un maestro ahí, porque no respetaba los ejes, filmaba como quería, se saltaban las ideas académicas, rompía esquemas, para decirlo en resumen. Y eso me gustó mucho, me fascinó. Entonces era una forma de filmar muy peculiar. Finalmente existe en el cine mexicano el estilo Gabriel Retes, es el estilo Retes, que es único, es único. Él sabía cómo hacerlo, cómo componía su escena y finalmente a la hora de edición rescataba cualquier material. Y ya lo veíamos en pantalla, pues como una película que fluía sin peros. Otra experiencia que recuerdo muy afortunada con él fue en un festival en Amiens, en Francia, donde él ya conocía muy bien París, creo que era mi segunda vez que iba, y pues me llevó a hacer un recorrido fabuloso no por el París turístico, sino que ya lo conocía yo, sino por un París del mundo bajo, de los vagabundos, de los drogos, y bueno, obviamente fuimos a muchos reventones,
Nos la pasamos bomba, como dijeron en España. Tengo algunas fotos por ahí con él que guardo con mucho aprecio de aquella experiencia. Y me acuerdo que en la película que ya filmé con él, como actor, que fue su última película, en Identidad Tomada, me dijo, improvisa. Tu diálogo era muy afecto a dejarle en libertad al actor y a la actriz, siempre y cuando se sometieran a la línea dramática, no rompieran con esa línea, por supuesto, pero dejaba mucha libertad en ese sentido. Y como era muy emotivo, y cuando te hablaba, te transmitía su pasión, pues el actor sabía entender eso. Y me acuerdo que yo el diálogo que improvisé lo copié de la película Casablanca de Michael Curtis, que Humphrey Bogart le dice a Ingrid Bergman, siempre tendremos París. Y me acuerdo que le dije, siempre tendremos París, Gabriel. No me imaginaba yo que pocos meses después fallecería. Él hizo un estreno de su última película en la Cineteca Nacional y ahí nos avisó que ahora sí no es mi nueva película, es la última. Él ya sabía que estaba enfermo de cáncer terminal y tuvo la valentía de invitarnos a la gente de cine y de despedirse de nosotros con su última película, cosa que ahorita mismo se me enchina el cuerpo de recordarlo. Y ahora que estamos haciendo este recorrido por su trayectoria, por ejemplo, ya después de haberlo conocido, de ver de cerca el proceso creativo, ¿qué opinas, por ejemplo, de ese primer Retes que tú conociste antes de conocerlo personalmente? Yo creo que formalmente es el mejor director. Como director, creo que es su mejor película si hablamos formalmente, académicamente y sobre todo industrialmente. Chin el T/8 es una película, pues te digo que ya ahorita es de culto. Claro. Porque además se metió en un mundo, en una adaptación de una novela que es pues, el mundo popular, urbano. Entonces es un cine tal como era el cine de la época de oro, que era nacional y popular. Creo que es la película del que más se acerca a ese cine mexicano tradicional, un poco convencional, pero muy popular. Y a mí sigue siendo industrialmente es mi película favorita. Claro, yo me siento más cercano a La ciudad al desnudo, que es muy violenta. Y tienes razón, él estudió literatura y además es hijo de Ignacio Retes, un gran director de teatro mexicano, y pues trae una herencia ahí genética muy fuerte. Claro. No estudió cine, es otra característica de Retes. A diferencia de la mayoría actual de nosotros, que somos egresados de escuelas de cine, él no estudió cine. Viene del teatro. Sí, y su mamá, ¿no? Lucila Balzaretti, que era Exacto, actriz. También. Claro. Y toda la familia Balzaretti y Retes, ¿no? Pero así es, ¿no? Tenía ¿cómo te diré? Una gran fe en sí mismo. Y él pensaba en un proyecto y no descansaba hasta que lo lograba ver en la pantalla. Claro. Cuando generalmente uno dice, bueno, ese proyecto, quién sabe cuándo lo veré. Entonces creo que esa es una gran lección la que recibimos de Retes y yo desde aquí a donde quiera que esté, le agradezco mucho su amistad, le agradezco mucho ese llamado que me dio para actuar y pues que me haya considerado entre sus amigos. Y bueno, ya para concluir, ¿cuál sería el legado que deja Retes a los jóvenes cineastas mexicanos? Yo creo que es eso de no darse nunca por vencido, porque él, como todos nosotros, pues recibimos muchos portazos. O sea, tú buscas, quieres hacer tu película y todo el tiempo hay rechazo. Mucha gente se vence, he conocido hasta suicidios. O gente que realmente tira el arpa o tira la toalla, como se dice en el box, y renuncia a su esperanza, a su ilusión, a su anhelo. Y Retes era invencible en ese sentido. Creo que esa es la gran lección que deja la juventud. Ser invencible, que si vas por el cine es hasta la muerte.
Y desde el fondo de la tierra. Desde el fondo de la tierra y hasta la muerte, ¿no? Y eso lo cumplió a carta cabal. También realizó algunas obras de teatro, se me olvida, por ejemplo, Transporti, que fue todo un pegue de taquilla. Él tenía los derechos, compró los derechos de Transporti y lo presentaba para los jóvenes en el Politécnico, en muchas escuelas, y tuvo varias temporadas de éxito. Creo que ese legado de lucha y de ser un guerrero del cine, porque es lo que era, es la gran herencia que nos deja, no nada más a los jóvenes, a los no tan jóvenes también. Claro. Pues muchísimas gracias, Gerardo. Ha sido un enorme placer tenerte con nosotros. Y bueno, vamos a nuestra siguiente cápsula, Antología de Maestros del